Pepe que tiene un código. Sillas de estas, las que si no nos ponemos por pareja, sí, hoja bastante para todos. A alguien no le importa, voluntario sé que no va a haber, pero a alguien no le importa tomar nota un poco incluso de las personas que estamos aquí, de dónde venimos. No voluntario, a alguien no le importa tomar nota para luego hacer un poco de resumen, un poco de detalle. A una, a las dos. Echar por sorteo. Bueno, pues yo intentaré tomar nota y dirigir bastante complicado. bueno, ya está, sí. Mirad, vamos a empezar porque estoy seguro que si entramos un poco en materia, a nada que debatamos un poquito o simplemente pensemos un poco, nos va a faltar tiempo. De todas formas, ayer hablando yo con Natalia, tampoco la pretensión es que hoy sacamos de aquí con una propuesta de que esto va a ser la caña, sino yo creo que la idea es que hoy debatamos un poco, debatir de qué inquietudes tenemos sobre los dos primeros puntos que hay ahí, valores que aportan la ecoescuela y ecoescuela en la sociedad, y si de esa reflexión saliera la necesidad de que hay que dar un pasito más en alguna dirección, pues esa es la puerta que podemos abrir desde este encuentro al resto de los compañeros, diciéndoles, pues mirad, después de la reflexión de un rato sobre este tema, pues proponemos que para futuros encuentros la posibilidad A, B o C, vamos a reflexionar sobre ello, vamos a ver qué vía hay y ponemos todas las cabezas a pensar, ¿no? Que muchas veces, cuando yo le planteé ayer a Natalia este tema, es que se dedica cada vez menos tiempo a pensar para aportar cosas a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando yo propongo esto, mi historia es en cuántos foros de debate, en cuántos sitios y en cuántas problemáticas no podría intervenir gente de ecoescuela que ha trabajado tanto en la vía educativa con los niños ¿no? La educación ambiental y que también pues la cantidad de gente que está metida en temas de medio ambiente. Esa experiencia es posible trasladarla a la sociedad en forma de sugerencias o de debate acerca de un tema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que para entrar un poco en el juego, si os parece, nos damos, a Natalia comentaba ayer de dar un tiempo, porque encima ya habéis visto que empezamos tarde, nos damos un tiempo para empezar a debatir sobre cada bloque, le damos media hora, dijimos ayer, de 45 minutos, media horita para cada bloque, y ya está, vamos a debatir sobre esta historia. Yo mi inquietud básicamente os la he puesto sobre la mesa, es decir, yo creo, y yo ya he hecho en falta de que un montón de caras que hay aquí, que pueden aportar un montón de cosas en su barrio, en su entorno, en sitios que a lo mejor es susceptible de simplemente de emitir opinión, de crear pensamiento y de decir, bueno, ahí está el pensamiento en este tema, en otro. El cómo se hiciera eso, si es que es necesario, pues ya será, no es el momento ni toca, ¿no? Entonces, ya está, a partir de aquí, como tenemos el guión, pues empezamos a hablar un poco, ¿no? De las preguntas del primer bloque, valores que aportan. ¿Alguien ha mirado el reloj para Natalia? Yo, mira, son y media. Y 28 son ahora, sí. Media. A las 10. Pues nada, que vamos a hablar un poco de esto, a ver quién empieza y quién le apetece contar algo sobre estas dudas que... Las dos primeras cuestiones que se plantean la respuesta es sí, vamos, en mayor o menor medida, en función de que seamos más capaces o menos, pero si no lo consiguiéramos, todo el tiempo que llevamos trabajando en educación ambiental carecería de sentido, porque si no seríamos una asignatura más, ¿no? Que simplemente se aportan conocimientos y los niños y las niñas se examinan, aprueban y luego modifican un poco su vida. Yo creo que a lo largo de todos estos años hemos podido constatar que realmente conseguimos cambiar actitudes en nuestro alumnado y ellos lo transmiten
a su familia. Y en aquellos centros donde las familias tienen la oportunidad de acercarse a la escuela, de percibir lo que se hace y las propuestas que hay, los cambios en la familia también se producen. Siempre en función digamos, de la característica de la escuela y de la posibilidad que tenga la familia de acercarse. Pero no se me ocurre pensar que la gente que trabaja en educación ambiental y en el programa Ecoescuela en particular pueda pensar que el trabajo que hace no modifica cambios de la alumnado, sino yo creo que no estaríamos haciendo nada. No conseguiremos otras cosas, pero yo creo que eso es nuestro mayor objetivo. Vaya. De todas formas, yo pienso que esto, además, últimamente lo estoy haciendo un poco, sé que da mucha pereza, que eso de ponerse a evaluar, y más cuando somos personas que se nos ocurren miles de propuestas, que no nos da tiempo a hacerlas todas, y entonces termina una y quiere empezar con la siguiente, pero evaluar, yo me he metido en un proyecto de investigación sobre actitudes hacia el medio natural y tal, y evaluar las actitudes y la intención de conducta es una cosa muy complicada. Complicada no quiere decir que tenga que ser larga y tediosa de hacer, sino cómo medimos esto. Y entonces, pues, es una de las cosas que en Ecoescuelas todavía no hemos trabajado mucho, es la investigación y ver cuáles de las cosas que hacemos si son exitosas y provocan cambio de actitudes, cuáles no. Y creo que estaría interesante empezar a hacer alguna cosa de esas. Y a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa, cosas que creemos que dan resultados, no dan tanto resultados. Hace poco leí, que yo no termino de leérmelo, lo que pasa es que no sé ni dónde, ni yo leo las cosas y tengo un marmán mental, pero una investigación que había hecho en Cataluña. Nosotros siempre estamos diciendo que la educación ambiental tiene que ser una labor sistemática, que tiene que estar integrada en el currículum, que tiene que ser continua, y esta investigación venía a decir casi lo contrario, que actividades puntuales, como era una cosa que llamaba más la atención, que se salía de la normalidad, que podían provocar cambios, pero luego a lo mejor esos cambios a largo plazo se pierden, quiero decir que hay muchos factores, muchas cosas que para aportar, ya llevamos mucho tiempo trabajando en esto, quizás sería la hora de empezar a decir, no, es que hemos hecho un estudio, una investigación y resulta que esto es eficaz, porque está demostrado y debería de hacerse en todos sitios. Y esto que creíamos que era, pues a lo mejor no es tan eficaz. Echo de menos un poquillo. Lo que pasa es que, ya digo, yo mismo, ahora que empiezan con las rúbricas, que no sé qué, que hay que hacer tal, da mucha pereza todo eso, pero a lo mejor con apoyo externo, incluso de la universidad o tal, se podían realizar pruebas sencillitas de aplicar. De elaborar nunca son sencillas. Y ya digo, la vida de la actitud es muy complicada, pero que no nos supusiera mucho tiempo, creo que se podría hacer. Lo que pasa es que, ¿qué mediríamos ahí? ¿La eficacia a nivel de generar hábitos medioambientales en una familia, o también se podría aprovechar para ver si una educación de ese tipo, incidiendo en valores medioambientales, provoca también una escuela de más calidad, ¿no? O sea, son sí, se podrían todos los factores, la familia, el alumnado, otras cosas que no tienen que ver exactamente con actitudes ambientales, sino también, como tú dices, mejoras educativas, en competencias. Siempre hablamos que la ecoescuela es generar hábitos en nuestros alumnos y en nuestras familias, pues para proteger el medio ambiente, ¿vale? Pero si además resulta que después de tantos años de promover determinadas formas de trabajo, resulta que las ecoescuelas dieran algún indicador de que hay cierto nivel de calidad, aunque sea un poquito por encima de la media que puedan dar otros, también sería muy interesante ver si eso es así o no. Que es el planteamiento de evaluar lo que realmente se consigue con el trabajo que hacemos está incluido en el paquete que se presenta como el modelo y la identidad de una ecoescuela, que es un proceso de investigación, un diagnóstico de la realidad. Ese es el proceso de evaluación, un proceso de construcción colectiva para conocer la realidad primero, el diagnóstico de la realidad. Después se trata de generar entre todos propuestas para mejorar lo que tú acabas de captar, que son situaciones o déficits, o sea, situaciones problemáticas o déficits en el entorno, según desde la perspectiva que lo estés mirando, desde el tema que lo estés mirando, y a partir de ahí
una puesta en práctica de las medidas que tú consideras que van a ser adecuadas para mejorar, estamos hablando de las dos cosas, de los dos niveles. Uno, de mejorar el desarrollo del currículum, lo instrumental, y en paralelo el conocimiento, la conciencia y la capacidad de contestación o de ponerte frente a los problemas. Y después evaluar, es que la evaluación está ahí. Se trata de comprobar luego la validez o no de lo que tú has desarrollado con los planes, con el plan de trabajo. Esa evaluación tiene que ir las dos líneas, en el nivel de comprobar el grado de conciencia que has alcanzado en los niños y las niñas, el grado del uso instrumental de las áreas y el desarrollo de las áreas y la eficacia en la mejora de la realidad medioambiental con la que has estado trabajando, o humana y demás. O sea que yo creo que en realidad lo que nos falta es coherencia en ser fieles a los principios que iluminan el modelo de coescuela, nada más. O sea que no es que sea, o sea que haya que plantearse ahora la obsesión por la evaluación como el principio desde el que se parte para obligar al personal a que cumplan los estándares que se elaboran. No, digo porque ahora mismo la obsesión es, no me refiero a que tú partas de ahí, yo sé que tú no partes de ahí, yo sé que tú tienes pues, un recorrido de trabajo que lo que te ha interesado es sacarlo, como a ti, a mí, a todo el mundo. Lo que nos ha interesado es, primero, que crees en que lo que estás haciendo es útil, es bueno, y te importa, y hasta ahora nos ha importado menos el comprobar cuál es la graduación, es decir, la rúbrica, cuál es la rúbrica de lo que hemos conseguido. Porque la rúbrica es 3, 4, 5, pero con palabritas que dice el niño investiga, o el niño recoge, o el niño además de recoger comparte, y además de compartir saca conclusiones. La rúbrica es la escala de grados de logros que tú has hecho. Digo, hasta ahora no hemos perdido tiempo en la escala de logros, pero sí que hemos evaluado sobre la marcha y conjuntamente con los niños y con las niñas desde procesos de evaluación para el aprendizaje, es decir, mediante las asambleas, mediante la comprobación de que las cosas han ido saliendo adelante. Hemos hecho una evaluación bastante, yo diría, seria y económica en cuanto a inversión de tiempo. Ahora se pretende desde la administración invertir mucho tiempo en la evaluación y que ese sea el centro dinamizador de la actividad. Y eso lo que hace es descentrar el interés de la actividad. La actividad es lo motivadora. Tú no puedes empezar a decirle al profesorado que tienes que ponerte a ver cómo que tienes que comprobar lo que el niño va a conseguir. Porque al final, vamos, yo por la experiencia que tengo, eso es burocratizar y empezar por las cosas por el tejado. Ahora bien, que se puede mejorar nuestra percepción de lo que somos capaces de conseguir o no, como una medida de construcción progresiva, es decir, como una medida de ir a mejorar. Eso ya lo estamos haciendo si somos consecuentes con el método. Ahora, si lo que hacemos es capitas del proceso, es decir, hacer cosas concretas, que son bonitas, que son satisfactorias, que son lúdicas, que indudablemente mejoran la calidad de enseñanza, porque los niños se ven más motivados a la acción y por lo tanto al aprendizaje, pues también podemos hacerlo, Pero yo creo que tendríamos que hacer más esfuerzo en que los procesos de trabajo y los procesos de creación colectiva sean más fieles a la metodología por investigación. Eso ya es científico y ya es evaluación pura durante todo el proceso. Pues son paradas de reflexión en torno al paso que hemos cumplido. El paso que he recogido de información tenemos suficiente, también que nos falta. Ya es evaluado. ¿Eso lo puedes cuantificar? Yo he interpretado lo de Paco en una evaluación externa. Es decir, y yo creo que tu línea va por decir, nosotros en nuestro día a día, en nuestras escuelas, tenemos que evaluar nuestra acción, ¿no? Pero no necesariamente externa. Ni externa ni por donde va la administración ahora con tanta pormenor. No. Mira, el ejemplo es lo que el año pasado hice un taller de itinerarios didácticos, ¿no? Si lo sabéis, eso lo veis, eso es estupendo, vosotros me dijisteis que era... Pero yo tenía necesidad de saber si de verdad eso cambiaba las actitudes de los niños hacia esos paisajes y mejoraba los conocimientos. Además tenía la idea de que iban a aprender más que con otras metodologías. Bueno, pues la investigación, que tendrá sus fallos y había que analizarlo, en el tema conocimiento no han mejorado con respecto al que ha estudiado en el libro de texto. Ahora, las actitudes sí es verdad que lo han mejorado. Y bueno, y eso para mí es un logro importante. Pero, y ya te digo, tienes muchas dificultades. ¿Cómo demuestras tú que sí, que las actitudes han cambiado? Pues había que diseñar una prueba, que hacer...
Digo, no necesariamente externo, pero sí con apoyo externo. Porque si nos tenemos que poner a hacer... Y no era una rúbrica lo que he hecho, era una foto, ¿cómo se llama esto? Una escala de Likert, ¿no? Lo que hicimos para ver con fotos, a ver lo que pensaban de esos paisajes, con una serie de preguntas que hay que hacer, una elaboración previa, que es una cosa complicada. Que no podemos hacer nosotros como maestros solos. Mejor deberían de ayudarnos a diseñar instrumentos de ese tipo y tal. Entonces yo ahora sí puedo decir que el itinerario didáctico, las actitudes hacia paisajes desérticos como el nuestro, que dice que es un secarrasco, que somos alemanas, que tal, mejora. Tampoco una barbaridad, pero mejora. Mejora bastante, además, con una actividad puntual, que no hemos hecho una medida de hacer actividades de esas durante un curso, ¿no? En una quincena. En una quincena ya se mejora. Cosas así, ¿no? De decir, bueno, pues haciendo una ecoauditoría de los residuos, se comprueba y se demuestra que después de acabar los niños están más concienciados. Muchas veces que lo ves, estás viendo en directo, bueno, pues tomar nota por porcentaje. Es decir, el 80% de los niños, a lo mejor... Eso es lo que yo creo que no es necesario. Que no es necesario, que es con una... Tú ves que se transforma el entorno desde que cuando inicia a cuando termina. Eso ya es una evaluación. Otra cosa es que eso tenga más o menos continuidad, pero ya no depende de la escuela, depende del entorno en el que vaya potenciando eso o se va diluyendo y perdiéndose. Nosotros lo que no somos es salvadores de únicos. Hacemos nuestro papel y ese papel tiene continuidad en otros ámbitos cuando los niños salen, pero lo importante es comprobarse si en el entorno en el que nosotros tenemos capacidad de acción y de organización las dotamos de herramientas suficientes como para que se movilicen por sí solos y con autonomía para tomar para emprender acciones y emprender, o sea, y tener una actitud de mirar desde otra perspectiva. Eso para mí es más que suficiente. Y eso es de comprobar Sí, eso sí. Eso se comprueba sin necesidad de cuantificarlo. Que la cuantificación nada más que sirve para comparar y generar divisiones, enfrentamientos, competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Las percepciones, yo pienso, y las evaluaciones tienen que ser colectivas y con sentimiento de corresponsabilidad y de satisfacción grupal. Como tú establezcas cuantificaciones por pequeños grupos, por el otro estás jodiendo el proceso, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Yo... ¿Esta es la batería? No, no. Yo creo que también sobre todo los que llevamos muchos años ya trabajando en el tema, el cambio de actitudes, que es lo que nos atañe sobre todo, también podríamos verlo en algún tipo de asamblea con ex alumnado, que ya son algunos padres y madres, que yo lo había pensado con algunas que me he reunido con ellas. Ahí sí podemos ver ya la evolución y la influencia que van a tener en la sociedad, porque son ex alumnos nuestros, que ahora ya son mayores de edad y algunos se han convertido ya en padres y madres. No los que están empezando ahora, que lógicamente tendrán que esperar un poco y van a evaluar sus alumnados que tienen más cerca. Pero sí es cierto, y eso se ve rápidamente cuando el niño está en el colegio, después está en el instituto, y las dos son ecoescuelas, y después analiza, habla, no con una escala sino en forma de asamblea con los padres y las madres que ahora están en el AMPA de tu colegio, que antes han sido los primeros niños o niñas de la ecoescuela. Ahí sí se ve algunas que le ha calado y se acuerdan, y sus hijos ahora se lo van a ir recordando. Entonces ahí sí se ve, cuando ya va un proceso largo, porque la educación evaluarla en un día no. Un objetivo cualquiera tiene que ser un proceso largo, nosotros siempre poniendo nuestro granito de arena, siempre insistiendo, y las actitudes van cambiando poco a poco. Y lo bonito de analizar es el estudio a longitudinal de cómo ha ido evolucionando esos padres, esas madres que antes fueron alumnos y alumnas nuestros. Ahí sí sería lo interesante, ahí se podría ver un cambio radical en el entorno. Porque cuando nuestros alumnos, primero porque mira que se creen que es curricular, si van a valorar, si van a puntuar, van a poner nota, si va a salir bien el evento del día 4 va a salir muy bonito, no va a ser muy bonito, si conlleva esto, no conlleva lo otro, pero si eso le cala, cuando se hacen mayores y van saliendo fuera del centro, entonces cuando se le va viendo si se acuerdan, si recuerdan, qué es lo que no recuerdan, qué actitudes se le han quedado grabadas y ahora transmiten a sus hijos y a sus hijas, que al final vuelven a repercutir en nuestro centro porque están ahora con nosotros. O sea, sí sería un estudio interesante, pero no con un numerito, porque duele mucho. Yo creo que estoy de acuerdo que quizás el porcentaje sea, pero con las impresiones subjetivas y puntuales y que afectan a una parte del ese, yo creo que no podemos luego transmitir a la sociedad argumentos, nos darían más fuerza a la hora de eso si tenemos datos, digamos, más concretos, ¿no? Porque claro, si te tropiezan un par de padres o madres que
puede ser que eso sí, pero los otros no. Si no número, pero tienes que preguntarle a la mayoría de los que... o hablar terminamos siempre una muestra... cuantificando, terminamos siempre, sin querer. Claro, pero que no tenemos que dar la máxima relevancia al número. No, la máxima no, pero sí complementar algunas veces con algún dato. Digo, no evaluarlo todo con porcentaje, pero alguna vez, en alguna cosa, sí dan un carácter un poquito más objetivo. Yo creo que yo estoy con Paco en el sentido de que no se trataría de una evaluación como si nosotros no estuviéramos evaluando, no, sino simplemente para ver el proceso y los objetivos que hemos conseguido a lo largo de X tiempo con lo que nos hayamos planteado, temas residuos, energía o lo que sea, porque si no lo recogemos, una simple observación a la larga se pierde, hay que ir recogiendo datos. Y los datos te dan pues, una evaluación inicial de dónde parte, una evaluación X a medio plazo y a largo plazo. Y al final verás si vas consiguiendo resultados, no los vas consiguiendo, pero que eso es un más objetivo que al estar viendo a simple vista si va produciendo cambios, si no lo va produciendo. Yo lo digo en el tema, por ejemplo, de los residuos, del reciclado, de no sé qué, que es una tarea continua, sistemática de machaqueo, reciclar, hacer... Si no lo recoges y no lo estás trabajando continuamente, a la larga se vuelve otra vez a lo más poco, pues no reciclar, no hacer. Y lo que ha dicho Paco, yo creo que más que una evaluación para evaluarnos nosotros, es para evaluar si vamos consiguiendo lo que nos estamos proponiendo, no de que nos vayan a evaluar de fuera ni que tengamos que realizar ese tipo de cosas, ¿no? Y luego también eso, a lo mejor lo que necesitamos es un poco de asesoramiento de cómo realizar esas evaluaciones. ¿Perdona tu nombre? Manuel. Lorenzo y luego María. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, es realmente complejo valorar la actitud, ¿no? Un hábito que coges con el tiempo, pero quizás lo que sí se puede evaluar, y de hecho se está evaluando, ¿no? Pues, el éxito, el no fracaso escolar, el pasar la etapa educativa, el acceder a los ciclos formativos, al bachillerato y demás. Entonces yo creo que un indicador, que es la dificultad que tenemos aquí, es ver en los centros que son ecoescuelas si el fracaso escolar incide en mayor o menor cuantía, si los alumnos que parten de una ecoescuela son capaces de llegar a etapas o ciclos superiores de formación. Rendimiento escolar, ya no habla de actitudes. Efectivamente, porque eso sí lo tenemos, ese instrumento de evaluación. Es evidente que no podemos controlar el ambiente sociocultural familiar del alumnado, pero bueno, también podría ser un factor a tener en cuenta, aparte pues, de ver cómo el alumnado puede llegar hasta un nivel educativo o no, y qué porcentaje de fracaso escolar hay en proporción a una ecoescuela y un centro que no sea ecoescuela. Y eso no es crear, digamos, herramientas nuevas de evaluación, eso yo creo que podemos. Simplemente hacer una estadística. Pero sobre eso era un inciso. Me preguntó el otro día, creo que hace ya un año, por ahí un inspector dice: bueno, ustedes que sois escuela, ¿cuántos niños estudian ciencias ambientales? Claro, esa era la evaluación del inspector. Claro, pero es un desconocimiento de lo es que no es eso. No se trata de que estudies ciencias ambientales Claro, o alguna carrera relacionada. Este es el conocimiento absoluto. Es que va en la evaluación al número. ¿Cuántos estudian ciencias ambientales? Vamos a apañar. Por cierto, le dije, 1. Lo tengo, si estoy allí para evaluarlo. Mira, Con esa inspección en general. biología también tengo. Yo creo que sí, que sería interesante hacer esa reflexión, pero creo que tendría, por vuestra parte los niños, por nuestra parte los adultos, una heteroevaluación yo creo que sería muy positiva, porque tendría que tenerse en cuenta la apreciación que los propios niños y adultos tienen de ese proceso de cambio. Para nosotros como ecoescuela los números no nos dicen mucho, pero sí es verdad que si lo que queremos es, de cara fuera del colegio, de la escuela, demostrar que las ecoescuelas están haciendo y pueden hacer, pues sí sería interesante la cuantificación. Para nosotros como profesionales de la educación lo que nos interesa es la calidad. Entonces yo creo que sería interesante esa apreciación del propio alumnado, a lo mejor aplicando lo que nos estuvieron explicando las compañeras ayer, de que los desechos pues,
qué aprecian de cómo evoluciona el cambio de los de quinto, pues ya, bueno, la forma de hacerlo sería ya arreglo, ¿no? Pero que sería, y eso sí es cuantificable. ¿Qué porcentaje de niños han apreciado que se van haciendo cosas y que la cosa va cambiando? Pero lo importante es que los niños aprendan a observar y se vayan dando cuenta de los propios cambios suyos y el cambio que se está operando en el centro. Entonces pienso que una heteroevaluación que hacen los propios niños, no necesitamos un especialista, no necesitamos nosotros tampoco tener, sino que esa propia evaluación se va haciendo en el mismo proceso de la ecoescuela. Os he hecho. ¿Queréis la palabra? Cuando decían, planteabas la cuestión de evaluación, me ha venido por otro lado del que tú planteabas de alguna manera. Ecoescuelas es un bullerío de... No existe una ecoescuela igual a otra. Hay miles de distintas prácticas, muchas formas de llevar la investigación como tú planteabas. Entonces yo pienso que en cada ecoescuela sí existe el proceso más o menos que dice Miguel, pero quizás sería interesante plantear algún tipo de evaluación, estudio, investigación, en el que desde un poco desde arriba se detectaran, se hace con las ideas, las ecoideas y se va haciendo, pero de una forma más formal, detectar cuáles son los modelos de los distintos que se están desarrollando espontáneamente, son más eficaces o funcionan mejor para determinadas cosas, tanto para contenidos, determinados valores, relaciones con la familia, por seguir ampliando el tema de evaluación, ¿no? Pero yo creo que podría ser interesante porque podía ir mejorando el modelo de la práctica que se está desarrollando, sobre todo en la gente que está empezando, ¿no? Me toca a mí, que tenía la palabra pedida. Yo creo que ahora puede servir, como nos hemos centrado mucho en el apartado de evaluación y valoración. Vamos a ver, durante el curso pasado, la agencia de evaluación hizo una detección de buenas prácticas en aldea. Entonces, hubo un grupo de trabajo en el que participó de ese proceso. En el grupo de trabajo estaban las secretarías educativas, gente de la agencia de evaluación, de la Consejería de Educación, de Medio Ambiente y Sebastián. Y luego, en función a unos determinados criterios, se seleccionaron X centros que desarrollan el programa Ecoescuela en Andalucía y centros que trabajan la educación ambiental, o sea, otros programas de educación ambiental que no son ecoescuelas, Crece con tu árbol, Bioeduca, lo que sean, pero que no son ecoescuelas. Para ver un poco, valorar un poco qué pasaba en ecoescuela y qué pasaba en centros que no desarrollan ecoescuelas, pero que también trabajan educación ambiental. Bien, pues el informe de todo ese proceso lo ha elaborado la agencia, que lo han entregado hace relativamente poco. Y entonces, como nos hemos centrado mucho en ese tema, evidentemente primero la agencia enviará el informe a los centros que estuvo, antes de lanzarlo primero es a los centros que estuvo. Uno de los centros en los que de ecoescuela, lo que se estuvo valorando fue Juan 23, el de Nuestra Señora de Rosario de Guasamara, de Tarifa, el CPR de Tarifa, y luego otros centros que no. Entonces, primero les enviarán el informe, evidentemente, y luego ya lo podremos hacer público y lo podemos enviar a toda la red. Quiere decir que ahí habrá conclusiones, hay unas conclusiones de calidad que nos pueden servir para todo este tema, porque estamos comparando, un poco estudiando qué es lo que pasa diferente en una ecoescuela con respecto a centros que trabajan la educación ambiental, pero no desde la ecoescuela, ¿no? Entonces eso es un poco para que sepáis que está ahí esa información, ¿vale? Yo estoy seguro de que sí, ¿no? La respuesta a la primera pregunta, yo estoy segura, desde luego. Pero bueno. Yo no sé cómo se podría medir y cómo lo podríamos hacer o si se puede hacer, no lo sé, pero que la respuesta es sí, es seguro. Es seguro. Se constata a vista de pájaro en muchos momentos y reflexiones que hacen la familia, que se hacen en nuestro caso en el pueblo, en el instituto de referencia. En Marchena hay 5 colegios de infantil y primaria, hay 2 institutos y hay 2 ecoescuelas, son de Marchena y nosotros, ¿no?
y el profesorado del instituto, que no nos conoce, suele comentar entre ellos que el alumnado de los colegios de la escuela se les nota. Pero eso ya es un dato. Eso ya es un dato. Sí, sí, pero ¿cómo se mide ese dato? Es muy frecuente ese comentario, nos lo hacen llegar en muchas ocasiones y en distintos años. No quiero decir que una vez alguien hizo un comentario, no, estamos hablando de un proceso largo, de muchos años, y se suele lamentar en los institutos, que son muy grandes y donde, bueno, tienen sus características, bueno, la pérdida de esa continuidad en seguir fomentando esos valores que ellos detectan, que en los institutos se detectan del alumnado de profesores de los colegios de la escuela. Con lo cual, la respuesta a las preguntas de si se consigue o no se consigue en la escuela modificaciones de conducta, de actitudes, yo no sé si los niños y las niñas de la escuela dan mejores resultados en matemáticas y en lengua castellana. No lo sé, la verdad, no lo sé. No sé si lo que trabajamos pueda llegar hasta tanto. Yo creo que sería maravilloso. Pero lo otro está claro, está claro. El conseguir que la escuela fomente un mejor ambiente escolar, donde las relaciones humanas entre niños y niñas, entre familia y profesorado sean mejores, evidentemente creo que eso facilitará que todo el mundo aprenda mejor las matemáticas y aprenda mejor la lengua castellana y el inglés. Supongo. Medir esa incidencia lo veo complicado. En un centro, en un colegio, en un ambiente donde las relaciones son mejores, el aprendizaje es mejor y los resultados yo creo que son mejores. Yo creo que por ahí van los tiros. O sea, para poder evaluar de una manera sólida y yo diría que mínimamente eficaz, yo no creo en los procesos de evaluación como algo definitivo que tengan que guiar, porque siempre son deficientes. Para que pueda producir, habría que hacer el seguimiento, pues eso, yo ahora mismo en mi colegio, igual como tú estás diciendo en el instituto, tengo la certeza absoluta que eso está más que demostrado, porque ahora mismo yo tengo, los padres de los alumnos que yo tengo en el colegio ahora mismo son todos alumnos míos, ex alumnos míos. Tengo ya alumnos que son hijos, yo soy casi abuelo, casi. O sea, que hay gente ya en el instituto, que está saliendo en el instituto, que son hijos de los míos. Es decir, que la asamblea de familias que se montan en mi colegio, que no es una figura legal reconocida, es una asamblea paralela a la AMPA y a la tutoría y todo lo demás, esa figura, que es la más mayoritaria, la que goza de mayor participación y de mayor seguimiento, no se cuestiona en ningún momento y al contrario, cada vez que se sienta está pensando que está en una ecoescuela y que todos los contenidos, todas las propuestas y las aportaciones que se hacen para enriquecer son valiosas, porque a quienes tienen ahora sentados en los bancos son a sus hijos. Debían de tener algunas percepciones positivas del aprendizaje que han tenido con una escuela que tenía ese modelo, ¿no? Eso por un lado. En los institutos ocurre igual. Yo tengo de vez en cuando un niño o una niña del que me hablan pestes, pero en general están súper contentos con el perfil como alumno o como alumna del personal, consiga más o menos logro a nivel curricular, que por suerte ya, a pesar de que tenemos digo por las pruebas diagnósticos, las pruebas de evaluación inicial, las pruebas externas, sí, que no evalúan todo lo que se trabaja en una escuela, lo que evalúa es matemática, lenguaje y lo curricular, lo académico puramente. Pues lo académico, sin ser el objetivo fundamental de nuestra ecoescuela, que se puede plantear como que la ecoescuela se tiene que hacer para mejorar la calidad educativa, en lo académico perfectamente es lícito totalmente, yo no digo que no, pero precisamente en la nuestra lo que se ha tratado de desarrollar es otra cosa, es una educación integral, ciudadana y sociopolítica, por decirlo de alguna manera, y utilizar eso como motivación para mover neuronas en la adquisición de las instrumentales. O sea, se suponía, por lógica, que iba a dinamizarla y que lo iba a conseguir, y efectivamente, nuestros niños están por encima, no solo de la media, con las pruebas, con esas pruebas, no solo de la media de la zona sociocultural del grupo, sino de la de los centros de la zona y los de Andalucía, en lo estrictamente curricular, que es lo que se evalúa. O sea que esas evaluaciones son perceptibles a lo largo del tiempo.
no son perceptibles a final de curso ni a final de una bandera de 3 años. Eso es un error, porque tiende a evaluar aquello que es constatable y cuantificable, y eso es lo curricular y poco más. Poco más. Los procesos, las transformaciones en las formas de relación y en la forma de organización, las iniciativas de conciencia de manera autónoma e individual, eso no se puede evaluar cuando tú coges a la gente por grupo y le haces una pregunta que es la misma para todo el mundo, o lo pones a trabajar en una situación que es la misma. Cuando tú estereotipas lo que quieres hacer, estás desvirtuando el ámbito natural en el que se desarrollan de una manera real las cosas. Entonces eso nada más que se comprueba muy a largo plazo. Yo soy un obsesivo de la evaluación y estoy más en la línea de la autoevaluación que de cualquier otra. Continuamente, todo lo que hacemos, el huerto, la asamblea, las conferencias para compartir el saber, todas las técnicas que nosotros tenemos en práctica y funcionando en el centro son autoevaluadas y con cuestionarios en los que se construyen y se autoconstruyen por ellos mismos. ¿Qué otra pregunta podemos hacernos para enterarnos de si esto ha funcionado o no ha funcionado, nos gusta o no nos gusta, cómo cambiamos, qué quitamos, qué ponemos, qué tal, qué cual? Es un proceso continuo de autoevaluación. Y creo más en ese proceso conjunto entre el profesorado y el alumnado, cuando hay un ámbito de confianza, es decir, cuando de verdad se sienten con la seguridad y con la tranquilidad de que pueden participar. Yo creo que eso es lo más difícil de la escuela, generar ese ambiente de participación y de implicación individual y colectiva. Cuando eso está asegurado, te puedes poner a evaluar junto con los protagonistas de la relación enseñanza-aprendizaje cómo nos va. Pero mientras que tú seas un inductor, mientras que tú tengas muy buena voluntad de que aprendan a clasificar residuos, pero ellos no hayan calado en el sentido profundo que tiene clasificar residuos, mientras que no se llegue a lo otro, a generar conciencia autónoma, es difícil. Y yo creo que es el proceso y las metodologías en lo que hay que trabajar, no en los resultados finales, observables y cuantificables, porque lo que tiene de interesante las escuelas para mí, pienso yo que es las transformaciones que se producen a nivel personal, a nivel individual, que luego se hacen colectivas por la metodología que tú intentas incentivar, que es la asamblea, lo cooperativo, lo puesto en común, la empatía, el respeto, la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y principios de clase, por ejemplo, o ya principios de clase es anacrónico el término, pero al final es lo mismo. Y es sentir la necesidad de ver los problemas a nivel humano, dónde están, cuáles son la mayoría de gente que necesita un cambio y empezar por ahí, y identificarse con eso. Y ese es no es más que un punto de vista de la ecoescuela. Luego están todos los demás, como tú dices, tanto a nivel metodológico como de objetivo. Y ahora ves cómo haces tú una batería o un trabajo de evaluación que no tenga que ver con que pase un par de generaciones por la escuela, que tenga un modelo coherente, homogéneo, firme durante todo ese tiempo. ¿Qué escuela ha durado eso? Así que todavía no hay ninguna. Yo estoy hablando de las nuestras, que tienen 19 años de historia, y estoy hablando, pero no me he planteado que tendríamos que evaluarlo. A lo mejor el primer año, si nos lo planteamos, pues empezamos a ir generando una batería de seguridad en las percepciones de las transformaciones que se van produciendo, pero contando además con el personal desde el primer día que están en el... Es muy complejo. Las evaluaciones se han resuelto para algo que les da resultados pragmáticos y concretos en la sociedad, en lo que estamos viendo en la inmediatez. Lo otro hay que planificar igual que el sistema educativo. ¿Ha evaluado el resultado de alguna ley? Si no da tiempo que a una para cuando ya se cambia la otra. Ha de un pacto por la educación que dure 50 años. Que nadie toque el sistema que se consensúe entre todos los grupos políticos y todos los grupos de influencia social, una ley de educación que no se toque en 50 años. Ahora vamos a evaluarla y después la mejoramos. Pero si esto dura un cuarto de hora cada ley, ¿cómo vamos a evaluar si vale o no vale? ¿Y qué parte es la que vale? Pues con la ecoescuela igual. Fíjate. Ángel. Sí, bueno, desde que pedí la palabra habéis dicho muchas cosas. Claro. También creo que debemos de saltar un poquito si queremos avanzar. Yo, escuchando a Miguel, el cabrón este siempre me convence. Pero yo creo que una evaluación externa, que puede ser la que tú acabas de decir de la GAE,
con unos ítems bien buscados, no como siempre con gente ajena a los que están dentro, con unos indicadores que pueden ser más o menos exactos. Yo creo que una evaluación externa no va a ser exacta, no va a ser precisa, no va a ser capaz de ver un cambio de hábito en la conciencia que hace falta a generaciones, pero sí puede ver cosas. Y esas cosas que puede ver pueden ser interesantes para que se conozca más la ecoescuela. Esta mañana desayunando con una compañera dice, es que yo estuve en Irlanda, yo no sé cuántos colegios habrá en Irlanda, porque Irlanda es pequeñita, dice, pero es que en Irlanda todos los colegios son ecoescuelas. Quiero decir, ¿por qué no pueden ser todos los colegios de Andalucía ecoescuelas si en un momento dado se llega a decir, señores, que estos modelos de trabajo y de forma y consecuente y sostenible, es que, ¿por qué no? Quiero decir, ¿por qué no? ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue contando las ecoescuelas que hacen y contando cómo lo hacen, y yo creo que una evaluación externa puede ayudar en esa idea, pues lo que un poco estamos aquí, es decir, se conocen las ecoescuelas, se conocen fuera, ya no solo las familias de vuestros centros y de los nuestros, compañeros nuestros, maestros. Hay maestros que no saben que existe la ecoescuela, están en colegio y no saben que existe la ecoescuela, que estamos hablando de maestros de Andalucía, ¿no? Entonces, yo un poco me gustaría ya dar un saltito de un poco, yo he tomado nota de casi todo lo que he hecho de evaluación, si luego en el resumen pues no es exacto, pues se cambie y pedir la palabra y se amplía, pero no sé, dar un poco un saltito y decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Porque ahora, si veis en el siguiente bloque, se conoce la red andaluza de ecoescuelas fuera del ámbito escolar, o en qué ámbito y qué podemos hacer para darnos a conocer. Nos interesa que nos conozcan, o a lo mejor desde nuestra práctica, pues mira, yo paso, no me interesa, mis finalidades son otras, mejoraría algo en la red, a la consejería le interesa que haya, ¿cuántos colegios hay en Andalucía, Natalia? Aproximadamente 5.000. Sí, 5.000 y algo. No, ¿es sostenible 5.000 ecoescuelas? A lo mejor para el planeta es deseable, pero para la consejería y secretaría educativa, por favor no, ¿no? Bueno, humanamente no. Más gente. No sé, un poco si os parece llevar el debate para todos sí, lados. Lo de la influencia en la sociedad, pues, lógicamente, uniendo un poco lo que ha dicho Miguel, que lógicamente, como dice, me ha convencido, la facilidad de palabra que tiene, además de conocimiento de causa, también influye, y lo que ha dicho aquí el compañero también, Antonio, bato en la línea, nosotros que vamos evaluando procesos poco a poco, longitudinalmente, y vamos viendo si va influyendo en la sociedad nuestra cercana. Lógicamente, si fuese un mayor número de ecoescuelas, o si dentro de la ley, una normativa, existiese un modelo concreto durante muchos años, en el cual se trabajara con el modelo planteado desde el programa de ecoescuela, que por ejemplo así ha servido también el modelo ese para comunidades de aprendizaje, para otros programas que está sacando la consejería, ese modelo está sirviendo. O sea que ellos saben que de alguna manera, casi sin evaluarlo, aunque ya tendremos un buen debate el año que viene cuando salga el informe ese de los colegios que se ha hecho la evaluación, tanto cuantitativa como cualitativamente, ya lo veremos tranquilamente, podemos echar un debate sobre eso, vemos que sí ha influido en lo que está al lado. Que quisiéramos más, por supuesto, pasa como el proyecto bilingüe, lo implantan en el instituto y no lo implantan en el colegio, o lo implantan en el colegio y no lo implantan en el siguiente instituto, porque puede pasar lo mismo. Hay un corte que, si educativamente hablando, cualquier programa que tú implantes en infantil debe seguir un proceso. No puedes decir, pues en infantil sí, en primaria no, en secundaria otra vez sí. Entonces, eso no se hace en un año ni dos. Nos tienen que dejar hacerlo durante un montón de tiempo para verlo. Y claro que influyen las administraciones públicas. El alcalde que yo tengo fue antiguo alumno de ecoescuela y entró, el anterior también fue muy bueno, además se llama Sebastián como yo, aunque sean de una garantía, son de colores distintos, uno es mayor y otro es joven de 30 años, el otro tenía 70, de distintos colores políticos, no voy a decir cuál. Yo tengo 3 colores políticos y los 3 saben que somos ecoescuela hace muchos años. Y de las primeras reuniones, ¿qué vamos a hacer? El consejo escolar, venga, te hago el huerto, te hago lo otro. Oye, pues sabes que ahí estamos trabajando meridianamente bien. O por lo menos tienes esa sensación, que ya es mucho. Tener sensaciones en la educación, después de la apatía que nos entra cuando tenemos tanta burocracia, pues ya es algo. Entonces, en el segundo punto dice, claro que influye en la sociedad. Ojalá pudieran influir más, pero es que nos cortan y no nos dan tiempo. Es decir,
van cortando la normativa, la legislación, pues ahora por los vaivenes políticos no me interesa, ahora no me interesa. Entonces cualquier proceso educativo necesita un tiempo. Como dice Miguel, yo no puedo evaluar una cosa que ha ocurrido hoy ya, puntualmente. Nos ha salido la fiesta muy bien, la fiesta de puta madre. Ya eso para siempre. Viene al día siguiente la fiesta de otra manera. Y al otro dice, no, pues ya la fiesta vamos a hacerla. Bueno, vamos a ir dándole tiempo a las cosas y vamos a ir cambiando lo que vemos que va mal, que eso es evaluar, para ir cambiando la sociedad, aquellas partes que, bueno, que estamos fallando, no somos infalibles. Pero yo creo que sí, que la sociedad se influye. Y la administración pública también. De hecho, la consejería, la comunidad de aprendizaje tiene un proceso muy parecido con la escuela, por no decir la misma. Y el PLC. El PLC, que yo me he tenido que quitar porque no me da gasto. No porque no quiera hacer un PLC, programa de proyecto lingüístico de centro, porque hay que hacerlo, sino porque si tengo que hacerlo como ellos quieren, tengo que estar todo el día metido en el Seneca, o me lo llevo a la cama. Una de dos, me llevo al Seneca a la cama o yo me quedo con él. Con los fíos que... Entonces, vamos a hacer un PLC poco a poco, por eso hice un proceso poco a poco. Entonces, la experiencia que ya para que lo sepa hermano es imposible. Llevar 2 o 3 proyectos, o 2 P1 por ejemplo, bien llevados, y si no, no lo llevo, no, es imposible. Es imposible, pero no porque no seamos capaces, el que quiera lo hace. Pero lo que es imposible es entrar en Colabora, en Seneca, ¿no están escuchando Pepe por ahí? No, lo ve. No. Es imposible, y los profesores lo saben. Porque dicen, compañero, déjame tiempo, lo dice el profesor de Dios, dame tiempo, pero no diga que cada vez que hago algo, a Colabora, cada vez que hago algo, al Seneca, cada vez que... Yo lo tengo hecho, están hechos más o menos, pero da tiempo que eso se vaya viendo, que vaya influyendo en los compañeros, vaya influyendo en la sociedad, y entonces nos podremos involucrar en más cosas, ¿vale? Yo sé que si metemos todo Ecoescuela sería una pregunta, tampoco es cuestión de obligar a todo el mundo, pero sí metiéndole cositas normativamente hablando, para que todo el mundo vaya entrando. Porque de hecho, si veis los currículos últimamente, sociales, naturales, que son los que yo más que nada, o incluso lingüística, competencia lingüística, cada vez hay más apartados relacionados con la educación ambiental, con la cooperación, con la solidaridad, todos esos apartados aparecen cada vez más. Cosa que si con un libro hace 10 años no aparecía con un libro. Quiere decir que todos esos valores medioambientales están entrando en la sociedad poco a poco por obligación. En el currículum está, claro, en el currículum de primaria, sí, toda esa tecnología que a nosotros nos parecía utópica, que nos parecía política, que nos parecía alejada de lo científico de la educación, está ahí, cooperativo, asambleario, solidario, toda esa terminología parece, y el romanticismo político está ahí, desde ahí arriba en la porque foto, científicamente parece que se avalaba ya por fin, que eso es lo más idóneo, claro, para hacer rentable, no ya para otras historias, sino que ya es constatable que es rentable desde cualquier punto de vista, desde lo que tú quieras rentabilizar, esas son las mejores herramientas. Te recuerdo, aunque no sé que te acordar mucho, ese debate lo tuvimos en la foto que te monté en la escalera de antiguamente, y es lo que tú decías, aquellos momentos eran utópicos. ¿No tiene antiguamente? Que quedamos muy mal la gente. Bueno, años atrás. Ese debate que en el Congreso de Medio Ambiente de Córdoba, que también se debatió, apareció tal cual. Y había cosas ahí que eran para meter en el currículum. Bueno, las ves todas, que no ves. Y los modelos de trabajo de Ecoescuela, en cualquier proyecto nuevo que va saliendo, lo están copiando. O sea, por algo, ¿no? O sea, que influye tanto la administración pública, digo por el segundo punto, estoy en ello, ¿no? Tanto como por la sociedad en sí. Lo que pasa es que, por lo más repetido, tiempo. Sechu, tú tenías la palabra a pedir. No, pero como hemos cambiado de turno, pues mejor no... Vale. No retrocedo. Por si te quieres reenganchar ahí. Yo me voy a reenganchar, si me toca. Sí, venga. Que además es que tiene que ver. Sí, sí, que aunque no sean datos cuantificables, que a mí también me convence, sí, como a todos, pero sí aportar datos, no en porcentaje, vale, ya con porcentaje no, ni aportar todos esos datos que estamos hablando ahora mismo. Difusión de datos. Todos esos datos que estamos recogiendo ahora mismo, que hay en los institutos hay una satisfacción con esto, lo otro, que hay gente que en la administración pública ha acabado la metodología de Ecoescuelas, que ahora las tareas estas que nos mandan ya eran lo que estábamos haciendo nosotros hace 15 años y ahora se llaman tareas. Bueno, pues estupendo. ¿Qué tal? Todos esos son datos, y todos esos son datos que nos pueden hacer, datos evaluativos, que nos pueden hacer que la sociedad pues, se nos tenga más en cuenta, cuando si eso se comunica y se publicita bien. Y luego otro aspecto relacionado
por la sociedad, bueno, que eso sí que lo he constatado yo en mi colegio, que es verdad que sí que le da una cierta señal de identidad al centro y eso sí lo asume toda la comunidad educativa. Eso lo asume toda la comunidad educativa, que el colegio es ecoescuela, que todo hay que tener en la escuela, se matan los toques que toda ecoescuela, a ver si que hay que hacer esto, en fin. Y es verdad que también hay bastante receptividad, o sea, cuando tú hablas de la ecoescuela todo el mundo está, incluso en los principios tuvimos follones con determinados partidos políticos, quien estaba de alcalde, ahora hay consenso en eso. O sea, yo creo que ahora se reúnen allí el PP y eso se ponen de acuerdo en lo que tienen que apoyar a la ecoescuela. O sea, hay una serie de, eso también son datos y creo que influye. Ahora, no tengo tan claro que influya a la hora quizás hace falta más tiempo, como están diciendo, del hábito de conducta. O sea, sé que consideran la ecoescuela fundamental, sé que le dan valor a las cosas que hacemos allí y que es lo que hay que hacer, pero no sé si en sus casas lo están haciendo. A pesar de que los niños le dan la lata, como que hay que apagar la luz, que no sé qué, pero luego te cuentan que en sus casas hacen otras cosas, que lo tienen el contenedor más cercano, porque no van a guardar la botella tanto tiempo. Entonces, sí, como además una cuestión de imagen que creo que también es interesante. O sea, el colegio gana en imagen, luego aparece en la prensa, viene gente importante a visitarnos, todo eso hace que la gente valore más el colegio en general, no solo la ecoescuela. Ahora, que eso incida en el comportamiento individual de la familia, pues eso ya no es más difícil de ver. Más difícil de ver. A raíz de que afecta, tenemos hay cambios, pero no sé la mina nueva de agua teñida, no sé si me he escuchado más, no lo he escuchado por la subvención de la Junta, que cuando ha tenido institucionalizado desde un año para acá, hace 3 años para acá, unas actividades de educación ambiental en junio. Primero que llama a la escuela más cercana a nosotros. Hombre, tenéis que ir, un año que no pude ir por distintas razones, por la fecha, que no puedo meterlo. Hombre, porque es bueno que vayáis ustedes, te invitan a ver su programa de educación ambiental que tienen. Te lo venden como yo quiera. Pero rápidamente, lo que decía, una empresa, y de todos los colegios no quiere que faltemos nosotros. Lo que invita son a los pueblos afectados, a decir, afectados. ¿Ah? Sé que no, las minas no son las de antes, porque hace 20 años estaba Raíz y era horroroso. Esta vez parece que lo disimulamos, ¿vale? ¿Por qué nos llaman a nosotros? Pues sabe que hay un programa relacionado con la educación ambiental, ¿vale? Quiere que todos los años participemos nosotros en esos actos del Día del Medio Ambiente de junio, ¿vale? Y ellos, lo dice la prensa, que muchas veces no nos damos a conocer y muchas cosas que hacéis y demás no lo sabe nadie, ¿vale? Eso es un hándicap que tenemos en todos los sitios. Será el tiempo, por falta de tiempo de subirlo a la red, de difundirlo, aunque claro, después de la plataforma que tenemos de la consejería y demás, muchas buenas prácticas están apareciendo ahí, también con el Twitter y el Facebook de la red también aparece ahí, lo que pasa es que tampoco puede aparecer todo, ¿no? Pero que sí nos falta ese punto de venta, digamos, ese punto de marketing que dé una imagen y la difunda a toda la sociedad, pero seguro que afecta a empresas, ayuntamientos, por ejemplo, a toda la sociedad de alguna manera va afectando. Cuando he visto las preguntas me he preguntado también el para qué, ¿no? Entonces para mí en el para qué de las ecoescuelas está cierta misión de sensibilización social. Entonces la incidencia que se produce, salvo en algunos casos que se plantean incidir en la comunidad, la incidencia que se produce es en sí, ¿no? Va afectando a las familias, va afectando al municipio, lo que tú decías es necesario como herramienta de marketing para que se nos conozca, pero yo creo que en la filosofía de ecoescuelas está el ir un poco más allá del centro, y entonces lo que yo creo que sí falta en los materiales y en general son determinadas estrategias, propuestas, actividades para incrementar esa incidencia, tanto para las familias como los ayuntamientos. Natalia se conoce seguro mejor que yo el trabajo, el proyecto de las escuelas del País Vasco, que directamente tienen una relación, pues diagnostican en el municipio, me parece, a mí no lo conozco muy bien, pero como que tienen dentro de su propuesta de actividad también incorporan la incidencia en el entorno, ¿no? Entonces yo, digamos, por ir un poquito más allá del punto de vista ya más filosófico de las ecoescuelas, yo creo que esa vocación había que ponerla en valor a través de elementos concretos de actuación, ¿no? Sí, tengo una palabra. Sí, Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
sea un reflejo, que esos alumnos, que luego van a ser ciudadanos, tengan la capacidad crítica de dar respuesta a problemáticas, porque principalmente eso es lo que buscamos. Y efectivamente somos una red, ¿no? Tenemos que comunicarnos no solamente entre nosotros y divulgar las cosas que hacemos, la experiencia entre nosotros, sino al resto de la comunidad educativa, a todos los niveles. Y cuanto más ámbitos seamos capaces de llegar y calar, pues más repercusión vamos a tener. Y eso yo creo que es un objetivo que nos planteamos todos. A lo mejor no lo concretamos, pero que si lo tenemos presente siempre. A nivel de difusión, que ha dicho él, lo que estamos haciendo aquí, o lo vamos a hacer esta tarde, hemos pensado en un poquito de crítica, autocrítica, de difundirlo de alguna manera a la prensa. Es uno de los pasos que a ver si de la reflexión de aquí sale, a ver si de la reflexión que tenemos aquí salen ideas y propuestas de por dónde tenemos que tirar si verdaderamente vemos la necesidad de que la escuela tiene que dar un pasito más. Lo que acaba de decir José Chu, es que tenemos, vamos, si decidimos que tenemos esa responsabilidad de salir de la escuela y además pues trascender un poquito más, si llegamos a la conclusión de que sí debe de ser así, entonces tenemos que empezar, ponernos a pensar cómo. Aunque sea una cosa así muy periodística, porque eso les gustan los números, tantas escuelas reunidas en Granada, que lo dijimos en la reunión, a la prensa, y llamar a la prensa y que venga. No estamos haciendo nada malo, profesores y profesoras de toda la red andaluza de escuelas trabajando un sábado, en este caso por Togo, por la cumbre del clima que viene la próxima semana, por el futuro de la educación en Andalucía, y después le das números. Tantos kilos de jamón, quisiera. Pero se va a la comarca, Pero es cierto, ellos quieren números. Tantos kilos de jamón han hecho en la escuela, tanto han movido, tanto material escolar para el tercer mundo recogido, tantas propuestas recogidas para la cumbre y pensando todo. Esos numeritos que son lo que menos nos importa a nosotros, los que van a poner primero, aunque después redacten un poco debajo que lo que estamos haciendo. Bueno, nosotros tenemos que redactar nosotros porque si no hacen lo que da la gana. El redactor La que palabras pedirá Mari Carmen, luego Sergio y después Lorena. Ponme por si acaso, porque ya aquí por si acaso. Por si. Porque yo tengo derecho a contestar. ¿Había qué? Bueno, aquí quiero ser un poco crítica porque yo estoy en Ecoscuela porque me convence, la metodología me convence, bueno, lo que hacemos. Pero realmente los centros de educación permanente no se sienten reflejados en lo que es el trabajo de Ecoscuela. Todo está enfocado a la primaria, secundaria. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es doble. Y si vamos persiguiendo esa sensibilización de la sociedad y esa implicación de la familia, hombre, está claro que los centros de adultos no abarcamos a toda la población adulta, pero sí está dentro de las competencias de educación. Otro tipo de organizaciones y asociaciones y demás se escapan a la competencia de educación. Pero de educación sí se debe tener el compromiso de apostar también porque en la sección en los centros de educación permanente pues recale la metodología de Ecoscuela. Es muy difícil porque yo no me tengo que ver a nadie, yo me reflejo a mí. El trabajo que me está costando acordarme de llevarme la bolsa a la compra me está costando la misma vida. Siempre me acuerdo cuando estoy en el supermercado. O sea, en los adultos es muy difícil cambiar los hábitos. Si encima no tenemos ese peso desde la consejería, de la orientación, de la guía, de la motivación, pues es difícil que el trabajo que se hace en los centros de primaria, el esfuerzo que se hace, la mayor parte se queda en el camino porque luego en las familias no hay ese apoyo, o si lo hay, se necesita un poco más que el niño llegue diciendo me han contado en la escuela. Los cambios de los adultos están desde hace mucho tiempo y cuesta trabajo. Entonces pienso que se tendría que tener más presente este aspecto,
para ese continuo, porque además en los centros de educación de adultos no solamente hay personas adultas de cierta edad, llegan esos niños y niñas que han pasado por esa primaria o la secundaria y bueno, no han conseguido sus estudios y lo intentan en adultos, o han conseguido sus estudios y el centro de adultos pues oferta esos planes que les interesan. Por ejemplo, en Algar de Bolonia pues no hay gente de todo tipo, desde los que se han sacado la secundaria con nosotros hasta incluso universitarios y personas que ya tienen su vida resuelta pero que el proyecto les entusiasma, ¿no? Entonces pienso que se tiene que hacer una apuesta mucho más seria para ese continuo, porque el propio sistema educativo es continuo, ¿no? Y la educación de adultos está dentro del sistema educativo. Entonces mi crítica al respecto. Me voy a colar. Porque Mari Carmen lleva con esa reivindicación hace mucho tiempo, que es verdad, en Ecoescuela no hay ningún material específico para la educación permanente. Entonces, dentro de las actuaciones de este año está elaborar material específico para educación permanente. Lo vamos a elaborar para que esté para el curso que viene. Y te vamos a llamar a ti para que esté en el grupo de trabajo. Hombre, porque tiene que hacerlo con gente de educación permanente, evidentemente, no lo puedes hacer así, ¿no? Y de infantil, que también no tenemos material específico para infantil. Entonces también este año se va a crear otro grupito para que elabore material para educación infantil. Solo aclarar eso. Y en cuanto al conocimiento del hecho de que seamos ecoescuela, yo creo que sí que tiene repercusión. De hecho, nosotros tenemos en la placa que nos dieron el año pasado el premio al mejor proyecto educativo de Tarifa al proyecto Ecoescuela. Pues oye, sí estamos dando y algo se está haciendo. Si queremos más, pues sí, estamos en el proceso. Sergio. Primero, la intervención iba con respecto a lo que comentaba Sebastián, pero después de lo que ha dicho Mari Carmen, es verdad que existe un déficit con la educación permanente, igual que con otros niveles educativos, fuera de los CEI y los IE. En los últimos años sí parece que ha habido una intención por parte de diferentes CEPE y sobre todo secciones de educación permanente de estos CEPE de incorporarse a la red. No sé si es casualidad o no lo es, por lo que decía, que en muchos de los casos la puesta en marcha de este programa tiene un doble esfuerzo que no tienen otros centros. Y si hemos detectado, y así está siendo, que muchas de ellas se están cayendo pues al año o a los 2 años. Primero porque normalmente en estas secciones existe un maestro y una maestra, o 2 como mucho, y después porque el propio programa no está adaptado a facilitarle a esos maestros y a esas maestras el que pueda funcionar un programa de este tipo tan complejo. Sobre lo que comentaba Sebastián de la difusión, que hablabais de la responsabilidad de dar a conocer nuestro trabajo, yo tengo la impresión, nosotros que quizás tenemos una visión más global, menos cercana y menos profunda de cada uno de los centros, pero sí más global de toda la red, creo que nos vendemos muy poco, por no decir nada. Y creo que el trabajo que hay es para que se vendan, no ya por el hecho de que mira lo que estamos haciendo, sino porque hay trabajos que tienen una profundidad que yo creo que son ejemplos de metodología educativa y de, en fin, yo creo que son ejemplos, pero de unos proyectos profundísimos, interesantísimos, y que yo creo que si la gente los conociera se convertirían en auténticos modelos educativos para muchos centros. Entonces, yo creo que tenemos ese fallito, como otros muchos que tenemos, pero creo que no nos sabemos vender, o no nos queremos vender. No sé cuál es el... pero... Lorenzo. Sí. Estaba teniendo en cuenta lo que ha dicho antes tú, ¿no? Al principio, no solamente a la hora de difundir y darnos a conocer. Cuando vamos a utilizar la comunicación o una posibilidad que tenemos, ¿no?, de convocar a los medios de comunicación para darnos a conocer, eso es una herramienta fantástica. Lo estamos viendo como todos los que tienen intereses generales y quieren transformar la sociedad, lo primero que hacen es convocar a los medios de comunicación y empezar a dar ideas, o momentos serán verdades a medios, serán verdades malintencionadas, o serán, fíjate, no vamos a entrar en eso, pero lo que está claro es que cuando hemos empezado al principio del debate, como personas que no son o no forman parte de la red, que no sigue el sistema educativo,
pueden tener una idea errónea de lo que es una ecoescuela, que hacen jabón y es una actividad aislada, que hacen un huerto escolar, una actividad aislada. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de dar a conocer que la ecoescuela no es un centro educativo donde se hacen unas actividades puntuales, sino que lo que buscamos es lo que hemos comentado antes a vosotros, yo también, ¿no? Una formación integral del alumnado, que luego tenga una capacidad crítica, que utilizamos una metodología o un modo de hacer la educación que puede diferenciarse de otros centros que no son ecoescuelas, y en definitiva lo que has dicho tú ahora, ¿no? Que puede ser modelo, puede ser ejemplo para el resto del sistema educativo, pero no vendernos en el sentido de voy a vender esta actividad o esta cosa de manera puntual, porque entonces somos nosotros los primeros responsables de la idea errónea o desvirtuada de lo que realmente es una escuela, cuando es algo mucho más complejo, como antes decía tú, que no hay un solo modelo de escuela, que todos, precisamente por la implicación, porque somos plurales, en cada centro se enfoca de una forma diferente, y eso enriquece muchísimo, y si además nos coordinamos y somos capaces de difundir esto, pues yo creo que vamos a favorecer lo que buscamos, ¿no? ¿Por qué se crearon las escuelas? Porque había un problema, o sigue habiendo un problema a nivel medioambiental, y la escuela puede abordar o dar parte de esa solución, no vamos a ser nosotros aquí los más puestos en ese sentido. Así que me parece fantástico lo de comunicarlo, pero que miramos cómo lo vamos a comunicar. Si lo vamos a medir con kilos de jabón o con una metodología de trabajo que es diferente. Lo de los kilos lo primero que te van a preguntar, me lo diría después. No saltaron la palabra, Ya está. porque esto se va ambientando y luego. Ángel, Sí, bueno, ya vamos a que entrar. te la pediste por sí. Apúntame para... Para dentro de tres. Dame la voz, apúntame para que me responda. Hombre, a mí ya me gusta por dónde vamos mirando, quiero decir que yo creo que sí que estamos llegando a la necesidad, y ahora aquí es donde topamos con donde empiezan los problemas. Quiero decir, el contar el encuentro quizás es más fácil, fíjate, aunque es más fácil, pero es que ni en los centros educativos, ni en los clubes deportivos, siempre vamos trabajando con medios escasos, entonces no tenemos la posibilidad de liberar a una persona que sin ser periodista se dedique a recoger lo que se hace y contarlo. Simplemente mi escuela, ¿no? Que mi escuela, pues parece que a alguien le parece una escuela que tiene una cosa interesante. No tenemos tiempo para que alguien se dedique a recoger las prácticas de una manera contada bien, y entonces ahí es donde adolecemos un poco de si tuviéramos la precaución de buscar siempre que parte de la estructura alguien documentara y contara lo que se hace, se ganaría mucho a todos los niveles, que incluso de hecho ahora ya en educación se está trabajando mucho el tema de la documentación y el documentar continuamente lo que dicen los alumnos, documentar, en fin, yo creo que documentar y contar es un elemento que hay que introducir como parte importante y que no lo hacemos porque vamos siempre desbordados. Eso en un aspecto, pero ahora si la ecoescuela queremos trascender, que yo voy por lo que ha dicho Joséchu, el mundo está peor que hace 25 años, medioambientalmente hablando, ¿no? Quiero decir... Sí, por no meternos más berenjenas, ¿no? Pero si nos centramos en ecoescuelas, pues entonces está claro que estamos peor, ¿no? Tenemos una responsabilidad por nosotros mismos y ante nuestros alumnos. Entonces yo también creo que hay que salir de la escuela y que hay que salir de la escuela un poco beligerante. Y cuando digo beligerante no es creando antisistema, ¿no? Pero también es verdad que ¿cómo salimos de la escuela? ¿Cómo salimos de la escuela que no parezca un problema para los partidos que gobiernan? ¿Cómo salimos de la escuela? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Porque lo del País Vasco, la ecoescuela, sería muy interesante tener una estructura en la red nuestra, de decir, bueno, pues por provincias podemos tener una tal, de forma que las ecoescuelas de la provincia puedan reunirse para hablar de temas medioambientales de Málaga. Y en Málaga se está planteando abrir una nueva central térmica. ¿Por qué las ecoescuelas de Málaga
además con un proceso metodológico serio, que la gente no puede decir, ya están aquí los ecologistas, no, los ecologistas no. Después de un proceso de análisis, de preguntar, de trabajar con los alumnos, no sé qué, no sé cuánto, las ecoescuelas de Málaga te dan este informe sobre lo que tú quieres hacer. Lo publicitamos para que se sepa que hay una voz que opina sobre el tema y ahora que se utilice. Es decir, yo creo que como idea es bonita, pero ¿cómo le damos forma? Quiero decir, los maestros estamos hasta aquí, de que llevamos 20.000 historias, me voy a meter en otra historia más que a mí me implique reunirme con más gente. Quiero decir, ahí vienen los problemas. Entonces, es lanzar esa puerta ahí, a ver qué posibilidad. Pero yo creo que tenemos un compromiso, ya no como, ni como de coescuela, ni como maestros, sino como ciudadanos, y que los maestros estamos con alumnos, que son los que... Yo creo que sí siento el compromiso de que yo tengo que hacer más cosas de las que hago para transformar esta sociedad que no me gusta. Entonces, ¿cómo? Pues, no sé, ¿cómo lo podemos hacer? Yo sí tengo una disposición a crear un poco de red a ese nivel, pero entiendo que cada criatura es un mundo y que a lo mejor desde dentro es difícil, o no lo sé, Natalia, que si cuando digo desde dentro es promover desde la consejería la red de forma que las ecoescuelas sean capaces de hacer oír su voz en temas concretos, a lo mejor en un momento dado a la consejería, y la consejería no digo a Sergio a ti, no le interesa que en Málaga se metan en un problema medio, no sé, estoy elucubrando, quiero decir, pero ahí es donde estamos ya aterrizando, ¿no? Es decir, cómo salimos de nuestro centro en un compromiso ante lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que podamos, ya no digo generar opinión, sino simplemente hacer oír la nuestra. Simplemente hacer oír la nuestra, ¿no? Un poco lo dejo ahí. Miguel. Yo iba ahí por la línea de Sergio y la otra la tenía esbozada, la que tú estás planteando ahora. o me pongo... Bueno, la empalmo las dos. Estamos hablando de venderse, de vendernos. Y yo recuerdo que esto ya lo hemos tratado aquí en años anteriores, en encuentros anteriores. Se trataba de vendernos para prestigiar la ecoescuela, que tuviéramos suficiente reconocimiento como para que el profesorado se animara, la comunidad educativa y nada, por lo que se está haciendo no es una tontería, sino que es importante. Yo recuerdo de mi centro, desde el principio, y no solamente con el tema de ecoescuela, con todos los... porque nosotros éramos un batiburrillo de cosas raras, la igualdad de género, la metodología deliberativa, asamblearia y la paz, el flamenco, eran cosas muy raras. Y entonces sentimos una necesidad imperiosa de prestigiarnos. Entonces acudíamos, cada vez que hacíamos algo raro pero impactante por su éxito y su virtualidad, acudíamos a la prensa y nos vendíamos. Se había visto que eso era necesario y nosotros habíamos visto que era indispensable, porque en la comunidad en la que estábamos, en el pueblo, pues eso no se llegaba a ver, no importaba un pito a nivel social o planetario. Es que en el entorno, en la familia de nuestros alumnos, no reconocían que eso fuese valioso. Entonces empezamos a presentarnos a todos los concursos que había, aun estando por principio en contra de que el concurso sea una herramienta de dinamización sana. Y así hemos estado un montón de tiempo. Cuando hemos cumplido nuestros objetivos, pues tenemos en el colegio como 2 paredes llenas de premios nacionales, de la consejería y a todos los niveles, tanto a nivel medioambiental como de educación, como de metodología y tal. Y tenemos un dossier de prensa de la de periodismo. Antes era, vamos al Club de la Idea. Oye, tenemos aquí, constatado, digo, sí, pues vamos. Yo no sé, la de programas del Club de la Idea, la de periódicos, etcétera, de revistas, libros publicados, etcétera. Se trataba de cumplimos el objetivo. Lo hemos replegado en nuestra experiencia con la acción sobre nuestro entorno. Y ya está, que es lo que estamos haciendo. Ya no llamamos a ningún periodista, ni a ningún programa de Club de la Idea, ni en nada. Estamos ahí porque ya no necesitamos el prestigio, ya está ganado, y es lo que te estaba diciendo antes. En el total no hay que trabajar el que esto se acepte, sino que ya está aceptado. Ahora nos estamos planteando, fíjate, estamos en otra onda. Ya no nos estamos planteando solo el salir a los medios y hacernos visibles, visibilizar el trabajo, visibilizar los planteamientos, los objetivos y tal, solo porque hay centros que lo necesitan a nivel de prestigio como acicate para continuar, sino que nos lo estamos planteando como
una capacidad de influir y extender sobre ámbitos sociales más alejados del entorno natural y cercano a las ecoescuelas, ya pretendemos llegar más lejos, que es la pretensión base de que nos mueve a todos, porque pensamos en global, pensamos en el planeta, pensamos y no en nuestro entorno cercano natural. Y en ese sentido, ahora hay que plantearse esa nueva necesidad, y a mí me parece totalmente válida. O sea, nosotros ya no necesitamos llamar a los periodistas y demás en toda esta historia, pero sí, si se marca una estrategia coordinada a nivel global, pues nosotros sí entraríamos ahí también, pero esa ya no la utilizamos nosotros a nivel individual. Creo que no puede ser que uno diga, ahora voy a salvar el mundo desde Totalán, o voy a salvar el mundo desde Guazamar, no. Tiene que ser algo, como tú dices, bien orquestado. Yo había esbozado aquí una propuesta. No puede ser desde abajo, porque lo que hay desde abajo es esto, y de lo que requiere es de un poder mayor de influencia sobre quienes tienen que coger y difundir. Yo había pensado que si la consejería se dirige como institución, se dirige a las instituciones locales, que son diputación, ayuntamiento, independientemente del color. La consejería dice, nuestra política es la de extender y visibilizar lo que de valor tenemos en el sistema educativo y en otros ámbitos socioculturales, pero esta vez nos toca el ámbito educativo. Y os animamos a que hagáis tres cosas: reconocer, difundir y apoyar a todos los proyectos de ecoescuela que cuenten con el aval de identidad como ecoescuela. Es anacrónico, para una cosa, yo ayer me sentí mal porque los compañeros y compañeras de Cádiz, los de Almería, me hablaban de que las diputaciones les dan una subvención y una ayuda para poner en funcionamiento y para desarrollar un trabajo con huertos. Nosotros llevamos con un huerto 20 años. Yo no sé la de años que llevamos con un huerto. Y no hemos recibido ni un escarrillo. Nosotros las herramientas son de plástico reciclado, claro, porque tampoco cuando niño necesita una herramienta de hierro muy grande, ¿no? Pero no hay ningún apoyo. Málaga es un desierto en ese aspecto. Un desierto. Bueno, pues a las diputaciones, a los ayuntamientos y a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están a las órdenes de las instituciones bancarias, de sus grandes empresas, macroempresas, y luego de las entidades locales, que son los que le dan sustento y que cuentan con el aval. Porque para eso han llegado ahí, a través de los medios llegan las instituciones locales. Las instituciones locales también pueden requerir de los medios la atención, y las instituciones ya a nivel de Andalucía. Entonces, ¿cómo y qué cosas van a apoyar, reconocer y difundir? Pues eventos importantes, no es que estos días estén detrás de la ecoescuela, sino que eventos importantes, trabajos muy puntuales que se significan en sí mismos dentro del mundo de trabajo de la ecoescuela durante todo el curso, durante 3 años, pues hay determinados momentos que el trabajo es glorioso, desde el valor de lo profundo, como él decía, ¿no? No solo del valor de cuantificar la cantidad de kilos de jabón o los residuos que se han clasificado, etcétera, etcétera. Efemérides, cuando llega el Día de la Paz, cuando llega el Día de Medio Ambiente, cuando llega el Día de contra los malos tratos, cuando llega el 8 de marzo, que está muy relacionado con ecoescuela. Con encuentros, o sea, digo en cuanto, ¿cuándo los medios de comunicación y las entidades locales privilegian en estos 3 campos en la ecoescuela? En los encuentros. Estos encuentros tienen que salir con conclusiones, como se pretende ahora. Y esas conclusiones tienen que tener difusión y un plan de trabajo y de acción global y coordinado, y proyectos novedosos. Ahora que viene lo del reciclaje de los elementos eléctricos y electrónicos, bueno, pues es una novedad, es un campo abierto. Lo de los derechos humanos ahora va por el cooperativismo o no, yo qué sé. Las innovaciones que se vayan sumando al corpus de conocimiento y de acción que las escuelas tienen. La formación en fe es otro elemento que las instituciones desde la consejería tendría que se abandonó. Llegó la época en que había que prestigiar la coeducación, el medio ambiente y el espacio de paz, y los CES tenían elementos de formación, o sea, bloques de formación homogéneos y consolidados. Llegó el bilingüismo y llegó el LASTIC y aquello se abandonó.
se dejó en un estado latente en función del voluntarismo del personal, que ya se había iniciado y tenía conciencia suficiente para mantenerlo vivo. Y después, los adultos. Y después, ¿a quién se dirigen los medios, las entes locales a apoyar y tal? Pues a una red de centros que salgan de esta coordinación, que se consensúe o que se ofrezcan voluntarios a ser referentes del trabajo de Ecoscuela en cada provincia. Que establezcan una red de coordinación a nivel provincial, entre ellos se reúnen y que periódicamente se reúnan para decir ¿qué estamos construyendo? ¿Podemos hacer algo común que pueda ser un elemento de difusión y de influencia fuera? Pues vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer, simplemente estar en contacto. Y esos son los referentes que se ofrezcan a los medios y a las instituciones para que ellos se encarguen de espolvorear y de hacer y tirar para la sociedad y decir, aquí hay trabajo, esto se está haciendo y esto es importante. Y eso es lo que el boceto, como para ir. Cuando sea mayor quiero ser como tú. Que cuando ella... ¿Con barba? Y vamos a dejar la puerta abierta, hacerla así. Un portazo. No, lo mismo es positivo, pero hemos dado muchos más pasos de lo que teníamos a nivel de propuesta. Bueno, yo voy a decir lo mío rápidamente porque creo que hay que seguir debatiendo lo que ha dicho es. Bueno, una de las razones para esto de que tenemos que salir a la sociedad, tenemos que intentar influir, y nosotros nos dedicamos al sector escolar. El sector escolar, en el mejor de los casos, saldrá muy concienciado y en un futuro se comportará con el medio ambiente de otra manera. Pero es que no tenemos tanto tiempo, es lo que hemos dicho. Estamos ya en una situación peor, tenemos que dar el otro salto. La educación de adultos es de una manera, pero también en las universidades, en los sectores estratégicos, por ejemplo el político. Y no sé si eso es papel nuestro o si a lo mejor no es papel nuestro, pero sí coordinarnos con la gente que se dediquen a esos sectores. Bueno, eso ya salió del Congreso de Córdoba, de ambiente, la educación formal y no formal y tal, pero hay que tener eso que salió del Congreso de Córdoba, que se impulse, que se lleve a cabo y que nosotros colaboremos en la medida que podamos, que, bueno, que ya tú has dicho algunas de las cuestiones que podían ser. Y luego en cuanto a lo de venderse, creo que sí, que tenemos que seguir vendiendo, también estoy de acuerdo con el compañero, pero que nada es excluyente, es decir, se pueden decir los árboles que se han plantado para llamar la atención con el estilo periodístico, supongo yo que será el estilo periodístico, más llamativo, y luego en el desarrollo le metes, pero no, pero esto nosotros lo hemos hecho porque hay un trabajo. Marco no queda la gana. Como tú no se lo redactes. Sí, hay que redactarse. Hay que redactarse. Y en ese aspecto voy a... O por lo menos enfatizar el valor. Punto y coma hay que redactarse. Sí, y aún así algo cambiará. Y entonces estoy con él, problemas, tiempo, tal. Yo estoy pensando en mi colegio a ver si encuentro a alguien, aunque yo tenga que escribir, tengo que salir, pero no quiero. pero que busque los medios de comunicación, lo meta en el Facebook, que yo todavía en Facebook que no tengo tiempo para buscar algún responsable, a lo mejor en cada escuela que sea de eso, el responsable del gabinete de prensa o como queramos llamarlo. El ecodivulgador. ¿El qué? Ecodivulgador. Sí. Yo en mi colegio creo que ya tengo empezado, es la que se encarga del Facebook, pero ahora voy a decir que se entere de a la prensa donde tienen que llevarlo y a ver si ella yo creo que se va a hacer. ¿Ya? Sí. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, Resumido para... Miguel da la respuesta, pero bueno, pues, yo te pienso que porque hay una mezcla de muchos niveles, entonces habría que distinguir entre una ecoscuela, la comunicación, el reconocimiento que tiene a nivel local, que significa o lleva unas estrategias de comunicación que nos alejan de las de la gran prensa, esas pueden reforzar como en tu caso, puede servir, pero ahora mismo todos los ayuntamientos tienen Facebook, todos tienen personas dedicadas a eso y que pueden echar en esa línea, pueden echar una mano. Y además lo lee toda la población. Entonces, yo el otro día estuve en unas jornadas de ayuntamientos de educación ambiental. Estaba al lado del alcalde del pueblo donde se hacía y casi no sabía que tenía una escuela en su pueblo, ¿sabes? Con lo cual, ir al alcalde. También es nuevo el hombre, no sé qué, pero bueno, lo que te quiero decir que... Tiene otro problema. Y si vos no debe tener un problema, porque el alcalde en esta época no es una fácil. Pero
Lo que quiero decir es que hay una estrategia de comunicación para el objetivo de tu escuela en tu municipio determinado. Otra más a nivel general, que bueno, la red podría ser lo que plantea Miguel como red, cuando comentabas tú, podría ser una válida con prensa y con la consejería, y luego hay otra estrategia de comunicación que tendría que ver con la forma de trabajar, con las metodologías, que ahí entraría el CEP o otras fórmulas novedosas que se nos ocurran, porque no estoy seguro que sea la cuando bueno, se ha comentado ya 2 veces el Congreso de Córdoba. Fijaros si fue hace tiempo. Podríamos plantear como una conclusión que se recuperara hacer un Congreso de Educación Ambiental para reflexionar, porque ha cambiado todo esto. Han cambiado los públicos a los que nos dirigimos, la sociedad ha cambiado. Antes, cuando hablabais del tema de evaluación, una evaluación a largo plazo, es que una evaluación a largo plazo, cuando la sociedad ha cambiado tanto, que sabe si se separan residuos porque ha habido una buena campaña de Coembes o porque la gente se ha sensibilizado de otra manera, no por factor ecoscuela, ¿sabes? Es prácticamente imposible el determinar la influencia. Pero vamos, yo distinguiría esos 3 ámbitos de comunicación. El local, el general con más incidencia, que daría prestigio a todos. Y luego el metodológico, que es más relacionado con la formación, ¿no? O la reflexión sobre... Esto sería un ejercicio dentro de eso, ¿no? De reflexionar sobre la propia práctica. Lorenzo. Yo creo que sería redondar ya la respuesta, lo que habéis dicho más completo imposible. Si acaso una pequeña puntualización, si hay un problema local en el cual nosotros podemos manifestarnos, como puede ser la Central Técnica de Málaga, o ahora, no sé si lo habéis oído, un tiempo batallando en Córdoba por la cementera que hay que quiere quemar residuos. Allí se está utilizando coca, que ya sabéis todos que es también muy contaminante. Yo creo que lo que sí podemos hacer es aportar soluciones. Yo he visitado con mi alumno muchas veces la central y allí tienen lo que le llaman ellos un mechero, es decir, una instalación de gas. Por si alguna vez la administración dice, hasta aquí hemos llegado, dicen ellos, no, vamos a poner el gas a funcionar, no hay ningún problema. Entonces lo que tenemos que hacer es, si alguna vez entramos en ese terreno, en el barro, meternos en el barro de alguna manera, estar informados y aportar una solución, más que ponernos en contra de la técnica. Mira, vamos a poner de la técnica. Si la propuesta no va a proponerte en contra de nada, es documentarte bien con una estrategia adecuada. Quiero plantear aquí un debate nuevo, que es simplemente, pues, si alguna vez participamos en un problema de calado local, pues manifestar nuestra opinión, por supuesto, y plantear la solución, para no ser los antisistemas ni contra de él, sino todo lo contrario. Sergio. Bien, yo redundando un poco en el tema de la difusión, creo que Miguel ha vuelto a dar, pero en la ecoescuela de Miguel creo que es un ejemplo claro de que la difusión de tu trabajo te convirtió, porque yo creo que es así, en modelo educativo en muchos centros en Andalucía. Gracias a la difusión, gracias a publicaciones, etcétera, etcétera, con lo cual tienes un bagaje que tú mismo has podido contrastar y creo que es así. Y con respecto, mira, la actividad que planteamos de jabón que vamos a hacer después de comer, surgió un poco mezclando la necesidad que venía comentando Ángel desde hace varios años. Tenemos que salir fuera de nuestra escuela, tenemos que darnos a conocer, con una actividad que se hace en muchas ecoescuelas. Entonces, ¿cómo lo podíamos hacer? Y nuestra idea era mandar una nota de prensa, que no sé si finalmente ha llegado a publicar en la Consejería de Educación, incluso haber llamado algún medio de comunicación, pero ese era el gancho. O sea, el gancho era, hay 140 maestros y maestras, un sábado por la tarde, en medio del campo, haciendo 250 kilos de jabón. Y tú le lanzas el gancho. Sí. Hostia, ¿qué? Y ahora cuando te los traes a ti, dices, no, o sea, estamos haciendo jabón, que es una actividad solidaria, que el objetivo principal es enviarlo a todos, pero tienes todo esto detrás. Entonces, la prensa, igual que las redes sociales, igual, yo creo que hay que utilizarla como gancho. Como gancho, primero, para atraerte a la gente, y a mí no me interesa si son 150, 200 o 250 kilos. Hombre, si son 250 kilos, mejor. Pero lo que sí me interesa es que atraer a esos medios de comunicación a decir, todo esto es lo que hay detrás de estos 250 kilos. Pues hay muchos maestros, muchas maestras, muchos centros, muchos niños y niñas trabajando en esta misma línea,
Y ese yo creo que es el objetivo que debe buscar la escuela en cuanto a la difusión. Más que números, que es lo primero que le interesa, pero si tú le vendes X kilos, rápidamente le vas a enganchar la venta. Eso son estrategias de marketing. Claro, lo cual, sí. Efectivamente. Tenemos que ir cerrando un poco. Sebastián. Resumiendo, que todo lo que habéis dicho es muy positivo y además muy constructivo, creo que deberíamos terminar con un manifiesto que siempre son una pequeña reivindicación, y yo doy, pero quiero recibir también algo a cambio. Es decir, la Consejería hace tiempo sabéis que tiene programas de difusión de buenas prácticas, en el cual nos llamaron para difundir buenas prácticas, están muchas publicadas, se podrán ir publicando el día de mañana. Nosotros presentamos en la red de Ecoscuelas pues muchísimas buenas prácticas, pero no solamente aquí en Andalucía, sino también a nivel de España, que han sido premiadas, para arriba abajo. Nosotros ofrecemos calidad a la enseñanza de Andalucía. Eso está constatado, y si no, que nos lo digáis, a través de la consejería, a través del CEP, difundirlo. Pero también queremos recibir algo. Como he dicho, bueno, he dicho todo prácticamente, nos falta. Mira, toma el caramelo. Tómatelo. Te lo tenías que preparar y te lo tomaba antes. Mari Carmen, perdona, Ya no pasa. ¿Qué CEP eres? Del CDG. Vale. ¿Y tú, Manuel? Pasa la palabra. Ahora mismo no hay ninguna palabra, pero tenemos que ir cerrando ya. Son las 11 ya, Sí, vale. Por recoger tres cosas que podrían ser conclusiones y propuestas reivindicativas. Aparte del desarrollo, un bloque en la línea de lo que hemos estado comentando, cosas concretillas podían ser lo de la hora, podía ser lo que Ángel había sacado hace un tiempo con lo de las salidas, recuperar la salida a los espacios medioambientales con las estancias. Y yo introduciría un nuevo elemento. Los puretas jubilados que se van jubilando y que tenemos, yo el año que viene, el último año que trabajo. Y eso de que trabaja. Que trabaja arregladamente. Con horario. Voy a seguir trabajando. Con horario. Pero tengo un conocimiento y una experiencia que puede ser útil. Indudablemente yo estoy en contacto con mi colegio, porque yo no voy a dejar de pasar por el colegio. Tengo un huerto allí, tengo que enseñarle al personal a trabajar, porque gente que está llegando nueva y demás, ¿no? Pero yo no me voy a desvincular de la escuela en este sentido. Me iré desvinculando irremediablemente como hacemos todos los jubilados, ¿no? Pero tal vez el proyecto global de Ecoscuela se tenga que plantear también cómo los que iniciaron esta experiencia y tienen algún tipo de conocimiento, si no se han empezado unos procesos de reflexión como este, tan íntimos, tan focalizados como este, se puede perder totalmente y estar improvisando continuamente sobre lo nuevo, últimamente, sobre lo nuevo. Lo viejo va perdiéndose. Entonces, para que se piense en cómo se puede rentabilizar eso de aquí adelante conforme se va produciendo, porque hay gente que se ha jubilado y que tiene una experiencia bastante muy rica, interesante que comunicar y que aprovechar desde algún... Ya no sé cómo, pero vamos, dejo eso. No hay ninguna palabra, verás que ya podemos empezar a terminar. Vale, bueno, pues mira, yo para las conclusiones de esta tarde ha habido un bloque grande que hemos estado hablando mucho rato de la evaluación, ¿no? Y un poco los enfoques desde la evaluación heteroevaluación en la que los alumnados participen, la evaluación de los procesos como parte de nuestra metodología de Ecoscuela y también la puerta de que una evaluación externa puede venir bien y que como está la GAEB por sacar un informe, pues bueno, pues vamos a ver ese informe, qué sale, qué dice y cómo luego valorarlo, pero bueno, que la gente sepa que la evaluación es un tema que preocupa. Nos hemos ya puesto mano a la obra en ver, bueno, que tenemos que salir y que verdaderamente hemos visto que sí que es una necesidad y en esta historia pues se han abierto puertas de decir, vale, tenemos que salir, vemos que hay una necesidad y cómo lo podemos hacer. Miguel ha hecho una propuesta que yo la puedo plantear, la he tomado. Mi pregunta es, ¿hacemos eso y se lanza abriendo un periodo de reflexión hasta el encuentro del año que viene? Pregunto. Me parece mucho. No, excesivo, nos perdemos en el tiempo. O salimos con una especie de compromiso de decir, en un espacio de tiempo relativamente pronto, pues tiene que haber una propuesta que se puede elaborar pues con X personas que puedan decir, pues yo me meto en esa comisión,
¿no? Entonces yo a lo mejor estoy proponiendo crear una comisión en la que haya una persona por provincia o no, o 15 que quieran estar, en la que en un tiempo relativamente corto, con un sondeo que hagamos de la ecoescuela, abriendo un foro de debate, se puedan sacar unas propuestas a un medio plazo. Yo cuando digo medio plazo a lo mejor es para los encuentros provinciales, que pueda haber algo, no sé. Yo, si no hay otra palabra, porque cuando somos tanta gente y la red cada vez va siendo más amplia, nos podemos perder en el tiempo y entonces ya nos vamos, y es como siempre volver a empezar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, de aquí sacaría, si es posible, ¿no?, un compromiso de, por ejemplo, la gente de este grupo de trabajo, que hemos estado aquí 2 horas debatiendo, que quiera, por supuesto, esto es una cosa totalmente voluntaria y que tenga disponibilidad, pues comprometernos a elaborar un documento de lo que hemos estado hablando aquí, con unas conclusiones que cuando luego las traslademos al plenario, si hay algo que añadir, alguna propuesta que nos haga el resto de compañeros. Y ese documento, presentarlo en las jornadas provinciales, que son en enero, ¿no? Entonces yo creo que es una propuesta para que sea más... Elaborar ahora el documento. No, ahora no. De aquí a enero, de aquí a enero. Como eso que sale a las conclusiones, como hace Sevilla. Claro, de aquí a un tiempo, un acuerdo. Lo tenemos que tener para enero, es la fecha. Entonces, la gente de aquí que se comprometa, pues diga, mira, mi dirección de correo electrónico y ya está. somos 5, 6, 7. Sí. Vale. Entonces, parece que cuando contemos esto, así como ha dicho Miguel, ha dicho, bueno, pues para que empecemos a sacar propuestas, ha dicho lo de las horas, que mirad, un compañero que está en otro taller ha traído esta carta que dice exactamente eso. Ante la orden no sé qué, no sé cuánto, tienen horas estas de proyectos, nuestros no, solicitamos por favor un reconocimiento de horas para... Y viene a hacerlo con firmas que podemos traspasar a las provinciales, pero un poquito más completo, con lo que hemos dicho hoy también. Lo que hemos dicho hoy, ¿a qué te refieres? Aparte de las horas... La reducción horaria. De la reducción horaria no va a ser el único punto que vamos a reivindicar. No, por eso. Entonces, está bien. Claro, este es un punto, pero que este punto, pregunto, nosotros lo metemos en las conclusiones, pero ¿se pasa ya este documento a que la gente lo firme porque él lo propone? Yo no lo pongo, yo particularmente, es mi percepción desde lo que yo veo dentro de la consejería. Yo esa petición no la haría sola y única, porque parece que el tema que nos preocupa, sino eso va dentro de todo un planteamiento que requiere. Se trata de vincular esas 3 cosillas, esas 2 cosillas, ahora y 8 horas, para las conclusiones globales. Exacto. Incluirlo en la global. Porque si no queda un poco aislado. Y además no reflejaría el tono que hemos tenido tan... Claro, de todas maneras, yo creo que esa petición que ha hecho una persona particular, o que la traía como idea una persona particular... Tampoco quiero quitarle a él claro, entonces, que sea él un poco... Ahora la firmamos, pero comunicamos que la comisión la recoge, la hace suya y la adhiere a todo el trabajo que se va por su camino, ¿no? Claro. Sí, porque esta tarde en la conclusión no van a salir algunas cositas más. Se agrega a lo de la hora. Que si él... a nivel particular quiere llevarlo de manera, bueno, pues claro. Él ha dado precisamente para eso, para que la completemos, porque eso dice que teníais inquietudes desde siempre, lo que pasa es que como está en el taller arriba no podía... Sí, es José Antonio el de... Entonces digo, bueno, nosotros la leemos, pero es un punto. Yo creo que deberíamos de poner más cosas, es decir, yo también te doy esto, pero para que me des también un poquito esto, lo de la buena práctica, lo de la discusión. Sí, tampoco lo de PLC tiene reducción horaria. Sin embargo, plan de biblioteca sí. El PLC, el otro P1, tampoco tiene reducción horaria. El otro día en la jornada de PLC en Córdoba se dijo como el de biblioteca tiene reducción y PLC no. Como un reconocimiento y solicitar también el tema de lo que hemos dicho de venderse, de que se le dé más importancia al programa de la radio escuela. Y se nos ha olvidado lo que has dicho, lo de la aula de la naturaleza. Sí. Miguel ha dicho horas. Lo de la propuesta de la carta que yo comenté ayer, los equipamientos de reivindicar que vuelva al programa Aldea, la convocatoria de equipamientos medioambientales. Miguel ha hecho una propuesta de intentar crear espacio para el profesorado que se jubila, que
está muy ligado con la posibilidad que va a salir de aquí una comisión de ver qué estructuras se pueden crear para canalizar que Ecoscuelas tenga opinión. Y entonces, como nos vamos a comprometer a elaborar un documento de aquí a la jornada, en ese documento a lo mejor se puede recoger que, por supuesto, el profesorado jubilado eso nos lleva a comunidad de aprendizaje. que quiera estar metido en el ajo de pensar, porque muy poca gente se reúne ya para pensar, bueno, pues por reunirse para pensar es fantástico. Y nosotros también, como ha dicho la compañera Carmen, también en la formación de los CED, la oferta formativa de los CED, nosotros estamos que nos potencien en el documento final de este encuentro, que también en la formación haya una oferta para medio ambiente más... Además, le añade que las UDI actuales, quitándole toda la parte de teoría, son las unidades que nosotros venimos haciendo en la escuela desde que empezó la escuela. Si mira, cualquiera entra. No, si lo único que hay que ponerle es lo que quiere que le pongan. Toda la parte de arriba, que eso es la normativa, que le cabe cualquier... porque yo lo he hecho. Y le cabe perfectamente. Son tareas que nosotros hemos hecho antes como unidades de trabajo globalizadas, por decirlo de una manera. Hombre, yo entiendo, dentro de lo que comentó Carmen, aparte de la oferta formativa, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea ella de la vinculación de tu set de referencia con el proyecto de Ecoscuela. Si tu set de referencia, tu set de referencia tiene que ser consciente de que es el centro X, el centro Y son una Ecoscuela y que es un proyecto educativo determinado y que ese centro está trabajando. Entonces, esa vinculación entre el set y el centro tiene que crear nexos de unión, ¿no? Que haga que el set, esa buena práctica la extienda. El mejor, yo entiendo, hoy por hoy, el mejor vehículo de extender buenas prácticas son los set. Son los set. Porque no lo han extendido a otros centros, porque incluso de una provincia a otra. Entonces, el vínculo entre el centro y el set lo tenemos que ir estrechando. Pero ese trabajo lo hacemos en los centros, es simultáneo, va a depender de que el asesor que te toque tenga sensibilidad medioambiental. Es simultáneo, yo creo que es algo simultáneo. Pero tiene sensibilidad medioambiental. Por un lado, Perino, en mi caso creo que sí, vamos, yo estoy encantado de llevar a Ecoescuela. Que esa parte lo tiene más fácil, pues Natalia, desde la consejería. Evidentemente. Que por ejemplo en las jornadas hay un asesor de Ecoscuela, como es un programa provincial, pues hay uno en la provincia. Pero claro, si no te toca organizar, si no te toca pues apoyar a ese programa, pues que ni te enteras muchas veces, porque bueno, sí es cierto que ahora al principio nos habéis pasado información de cuándo son, bueno, de más o menos la fecha, pero claro, como ya te metes y no paras, pues si no te llega una información, oye, que la jornada inicial, hay veces que te enteras porque tu centro te lo dice, que tenemos la jornada inicial